Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad de La Sabana y estamos viendo una materia de habilidad del pensamiento 1. En el día de hoy nosotros les vamos a presentar unos trabajos que hicimos en base a la memoria y los procesos cognitivos. Mi nombre es Heidi Sarmiento. Mi nombre es María Celeste Pérez. Y mi nombre es Natalia Carreño. Esperamos que disfruten el video. A continuación les expondré el cerebro y sus funciones en el aprendizaje. Entonces, para empezar, vamos a explicar las partes que tiene la médula espinal. Entonces, bueno, primero es importante saber que la médula espinal es la encargada de llevar los impulsos nerviosos. Además, conecta el encéfalo con el resto del cuerpo y tiene como función llevar sensaciones y estímulos al tallo, al cuello y a las 4 extremidades del cuerpo. Después seguimos con el tálamo, que este es el receptor de información sensorial. Además está situado en la parte central de la base del cerebro y tiene como funciones la atención, la conciencia, la recepción y la manera de la recepción de las cosas. Después seguimos con el hipotálamo, que está compuesto por varios núcleos y se encarga de la coordinación y la comunicación de las células y las neuronas. Seguimos con el cerebelo, que es el encargado de mantener el equilibrio y la coordinación del movimiento. Además, procesa la información que vienen de otras partes del cerebro, por ejemplo, desde la médula espinal o de las recepciones sensoriales. Y este tiene como objetivo la realización de movimientos coordinados. Después sigue el bulbo raquídeo, que es el encargado de transmitir impulsos a la médula espinal, desde la médula espinal hasta el encéfalo, y tiene otras funciones como cardíacas y respiratorias. Ya para finalizar tenemos el amígdala, que tiene un papel importante para el control de emociones y sentimientos, y además tiene un poder sobre las respuestas de satisfacción o miedo. Por último tenemos el hipocampo, que pues transforma la información de la memoria. Además está ubicado en el lóbulo temporal y se asocia directamente con la memoria de largo plazo. Bueno, continuaremos con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los cuales están conectados por el cuerpo calloso. Bueno, el hemisferio izquierdo es dominante en la mayoría de los individuos y en esta parte podemos encontrar la parte verbal, es decir, la capacidad lingüística y la expresión oral, la capacidad de análisis, hacer razonamiento lógico, resolver problemas numéricos, aprender información y hacer deducciones. Por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que pues, es menos verbal, y es más la percepción espacial, la facultad de captar y expresar sensaciones. Va muy relacionado con la intuición y el recuerdo o la memorización de voces, caras y melodías. Ahora nos venimos con los 4 lóbulos que tiene el cerebro. Primero tenemos el lóbulo frontal. En este encontramos el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento. Y después pasaremos al temporal, que en podemos encontrar la audición, el lenguaje, la memoria. Ahora pasamos al lóbulo parietal y en podemos ver las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal y la atención. Y por último, en el lóbulo occipital, que se encuentra la visión y la percepción. Ya para finalizar, tenemos acá las partes de la neurona y la neurona. Como podemos ver acá, esta es la dendrita, que es la encargada de establecer contacto con otras neuronas. Este es el núcleo, que es el que ordena y coordina todas las partes de esta célula. Y a continuación tenemos el axón, que está compuesto por otras pequeñas partes, pero el axón es utilizado para la transmisión de sustancias desde el soma, es decir, desde esta parte hasta cada extremo de la célula.
Bueno, en el axón encontramos la mielina, que es la sustancia que facilita a los axones a transmitir las estimulaciones. Tenemos el nodo de Rambier, que potencia la rapidez en la que se transmiten los impulsos. Las células de Schwann, que son las que revisten el axón del sistema nervioso periférico. Y por último tenemos la terminación del axón. Ya para continuar con la otra parte de la exposición, comenzaremos a exponer el desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Es un proceso que permanentemente se transforma como un resultado de continuas reestructuraciones que se producen en las diversas interacciones que la persona establece en la sociedad. Ahora, el funcionamiento del cerebro y la mente depende y se beneficia de la experiencia. Por otro lado, la presencia de otros seres humanos le permiten al niño llevar a cabo algunas manifestaciones simbólicas como el lenguaje y el pensamiento. Y por último, en lo posible es fundamental brindarle la necesaria estimulación. Ya para continuar, aparecen 6 procesos neuropsicológicos que les explicaremos más adelante, entre estos cuales están las noxias o procesamiento perceptivo, las praxias o pensamiento psicomotor, la memoria, la atención, el pensamiento y el lenguaje. Bueno, ya para continuar, comenzaremos con las noxias o el procesamiento perceptivo. Estas que son el reconocimiento de un objeto a través de la modalidad sensorial, y estos estímulos son interpretados por el sistema nervioso. Los órganos que se encargan de todo esto se encuentran en la periferia del cuerpo y se involucra mucho la organización cognitiva. Ya después hay un proceso. En el primero se configura el proceso cognito, que permite vivir la experiencia como algo familiar. Y ya después aparece la memoria sensorial, que registra esas sensaciones registradas. Ya después aparece el sistema propioceptivo, que tiene varias funciones. Entre estas aparece las relaciones y las respuestas autónomas, que regula la dirección y el rango del movimiento, entre otras. Ya para continuar aparece el pensamiento. El pensamiento es como la capacidad psicocognitiva para la resolución de problemas, utilizando ya la experiencia obtenida. Esta tiene 7 características, que es la naturaleza histórica social, tiene un carácter activo, la naturaleza procesal del pensamiento, se concibe al pensamiento, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el pensamiento, y la direccionalidad consciente del pensamiento, y el carácter anticipatorio del pensamiento. Ahora, Piaget es un psicólogo muy importante que ha hecho como unas etapas en la infancia, mostrando cómo ha evolucionado. La primera es la sensoriomotriz, que va del nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. Y una de las características fundamentales es que aparece la primera forma como de reversibilidad a través del espacio. Por el otro lado está la etapa preoperatoria, de los 2 años hasta los 6-7 años. El niño ya construye primeros conceptos, más no conclusiones, es algo como muy relevante. Después aparece la etapa operaciones concretas, de 6-7 años hasta los 11 años aproximadamente. En esta suceden transformaciones cognitivas muy importantes. Y por último está la etapa de las operaciones formales, que es desde los 11 años adelante. Ya es un adolescente, él ya puede generar hipótesis, puede generar conclusiones, ya como que el mundo está a la mayoría de él. Después aparece el proceso de la atención como implica la disposición neurológica del cerebro para estar atento a lo que pueda suceder. Permite mantener los sentidos constantes y participa la percepción, la memoria y las praxias, y abarca un proceso neurológico, psicológico y cognitivo. Y la maduración se da por un estado de vigilancia, la atención focalizada, la atención selectiva y la atención sostenida. Bueno, a continuación hablaré acerca de las praxias o pensamiento psicomotor. Esta es la ejecución de actos voluntarios complejos aprendidos durante la vida, como caminar o comer. Ya como lo dije, son actos voluntarios, es algo que tú aprendes desde niño y es algo como que a ti te lleva a seguir haciéndolo durante toda la vida. Esto, en esta ejecución de actos intervienen otras aferencias que son táctiles, auditivas o visuales, lo cual te permite hacer estos actos. Con respecto a la psicomotricidad, tenemos hacer referencia a la dimensión motriz, donde vemos la evolución de la tonicidad muscular, el control y la disociación de movimientos, eficiencia motriz, rapidez y precisión, el desarrollo de las posibilidades de equilibrio, el desarrollo de afirmación de la lateralidad y la coordinación. Estas anteriores son las que permiten las praxias. Con respecto a la dimensión cognitiva,
es la noción del espacio y la noción del tiempo. Esto es muy importante, ya que a ti te permite que esto, digamos, si tú sabes, aprendes la praxia que es caminar o comer, tú sabes que tú vas a comer en cierto tiempo. Tú desayunas en la mañana, almuerzas en la tarde y comes en la noche. Seguidamente tenemos la memoria. En la memoria encontramos que es imprescindible, es un proceso de aprendizaje imprescindible. El proceso complejo que abarca es el proceso cognitivo, psicológico, neurológico, posibilita recordar el pasado y depende de asociaciones neuronales. El contenido se puede clasificar según el tiempo de almacenamiento y según el contenido en que se almacena. Según el tiempo de almacenamiento se divide en memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria de trabajo. En el contenido que se almacena se divide en memoria sensorial, memoria declarativa y memoria procedural. Para finalizar, hablaré acerca del lenguaje. En el lenguaje sabemos que es la evolución y maduración cerebral, la relación también entre el desarrollo psicomotor. En este área del lenguaje exige la coordinación de varias funciones y actitudes y también intervención de varios órganos. La evolución del lenguaje hace referencia pasa del prelingüístico o verbal a la etapa lingüística. Entonces en el lenguaje prelingüístico el niño sabe que se manifiesta a través del llanto. De los 3 a los 4 meses empieza el balbuceo. A los 6 meses el niño repite el sonido del adulto. A los 8 meses él empieza el laleo. A los 10 meses el niño repite monosílabas. En la etapa lingüística, de los 12 a los 15 meses aparece la primera palabra intencional. Empieza la frase de palabra-frase. 18 meses puede emitir aproximadamente 10 palabras. De 2 a 3 años es la explosión del lenguaje. Pasados los 2 años se puede hablar de aparición del vocabulario. Ya los niños son conscientes de qué es lo que están diciendo. Con respecto a el lenguaje, los factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos. Esta influencia del medio, aquí se influencia mucho el medio ambiente, el desarrollo del lenguaje. Indudablemente puede favorecer o entorpecerlo. Pues digamos que si al niño no se le habla durante esta etapa en que tiene meses y demás, pues difícilmente el niño va a aprender a hablar. Los factores que se relacionan con el niño pueden ser como factores que afectan el lenguaje. Los factores visuales con gestos o ayudan a mantener la comunicación. Factores morfológicos, puede que el funcionamiento del área orofacial, es decir, si el niño tiene algún problema, no sé, con su lengua, esto le va a afectar demasiado el lenguaje. Los factores auditivos, imprescindible la buena audición. Si el niño no escucha bien, difícilmente va a poder repetir las palabras en esta etapa lingüística. Y los factores relacionados con el niño, la habilidad cognitiva, competencias lingüísticas. Entonces ya acá pues les presentamos todo, esperamos que les guste, muchas gracias por la atención.